buenas, estimada profesora Caterín Bedoya Mejía, profesora de la materia Maestría, Tendencia al Diseño Curricular. A continuación vamos a presentar el grupo número 3, formado por la profesora Seña Abrego, el profesor Adolfo Araújo y el profesor Darío Castillo, lo correspondiente a la asignación evaluativa para esta unidad número 2, titulada Modelos Clásicos de Evaluación de Programas. Daremos inicio a la presentación de nuestro trabajo, en este caso abordando las seis autores, las 6 propuestas de evaluación de programas de modelos clásicos. Los dos primeros, en este caso la profesora Seña Castillo, que hará una presentación sobre la evaluación según Cronbach, sobre el diseño funcional. Nos dará bastante referencia sobre cómo Lee Cronbach definió la evaluación en ese proceso funcional para medir la confiabilidad y validez de los instrumentos. Es muy interesante. También nos hablará un poco sobre el enfoque que enfatiza la consistencia interna y la utilidad práctica de las evaluaciones. Y por otro lado, también ella abordará como un tercer elemento que participa mucho este autor sobre el impacto que tiene esa investigación cuando señala que la base de parámetros estadísticos son las que aseguran la calidad de las mediciones evaluativas. El segundo autor o investigación que se tiene en cuenta es sobre las teorías evaluativas de Scribe, donde se subtitula básicamente la evaluación como ciencia de valoración. Ahí Michael Scribe introduce la evaluación como un juicio sistemático del mérito y valor. También él diferencia, ¿no?, de una manera interesante cómo la evaluación formativa es puntual. Mire que ya se comienza a hablar de evaluación formativa, cosa que muchas veces nosotros no consideramos como un elemento fundamental para poder irnos de la mano con nuestros estudiantes para llegar a una evaluación sumativa. Y esa evaluación formativa, pues el señor Escriben pues menciona que es una mejora continua. Y entonces que la sumativa es el juicio final. Y también Escriben hace un enfoque bien amplio de la evaluación más allá de mediciones cuantitativas e integra juicios cualitativos. Interesante. Después el profesor Darío Castillo nos presentará el modelo SID de Stuflin-Bing sobre la evaluación para la toma de decisiones. Daniel Stuflin-Bing crea este modelo que, como sus siglas están hasta cierto punto en inglés, pero también se ha hecho una traducción al castellano, ese modelo CIP, CIPP, contexto, insumo, proceso y producto. Son 4 elementos que Stuflin-Bing propone en su modelo. También dice que su modelo tiene un propósito, que es apoyar decisiones en cada fase del programa educativo para mejorar resultados. Y también cita algunos ejemplos, ¿verdad?, como evaluar necesidades dentro de un contexto, que hay que considerar los recursos, la implementación y los resultados que vienen siendo el producto. Y también aborda el profesor Castillo el modelo State, figura y modelo respondiente, que Robert State se distingue como un elemento que hizo una acotación muy interesante, una distinción, mejor dicho, entre la evaluación de la figura, en este caso tener una descripción objetiva, y del respondiente, que es la manera como esos participantes perciben el proceso de evaluación. También el señor Robert State menciona un poquito cómo se enfatiza la importancia de esa experiencia, básicamente en el contexto de los involucrados. O sea, que parte de esa realidad, no en una dirección de aquí hacia allá, sino desde allá hacia acá. Y también pues que la aplicación se genera desde una evaluación cualitativa centrada en narrativas y perspectivas diversas.
Así que tiene un aporte muy interesante el profesor Castillo. Seguidamente me tocará a mí desarrollar el tema, el quinto y sexto tema de acá. Uno es el modelo de cuarta generación de Guba y Lincoln. Guba y Lincoln, una pareja interesante, proponen un modelo de evaluación constructivista, participativo y orientado a la negociación. Qué interesante, muchas veces no consideramos que un proceso de evaluación tiene que involucrar negociación. Una propuesta que yo te doy y una que tú puedes aceptar y también puedes sugerir. Lo otro es que él comenta algo sobre un consenso entre stakeholders mediante diálogo múltiple y realidades. O sea, el diálogo es un elemento interesante que él plantea, ellos plantean, mejor dicho, Guba y Lincoln. Y interesante también que él revoluciona la evaluación educativa al integrar valores y contextos sociales. Mira que esto es muy bueno. Seguidamente y como punto final, me tocará abordar el modelo de evaluación de programas educativos de Pérez-Just. Pérez-Just plantea, o Justin, plantea un modelo integral que combina análisis cuantitativo y cualitativo. Él se enfoca en la mejora continua y la adaptación a contextos específicos. Y también él destaca la importancia de la retroalimentación para la toma de decisiones estratégicas. Qué interesante. Se hace un camino, hace un alto, revisa el camino recorrido, hace las correcciones y continúa el trabajo. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación después de tantas cosas que hemos estado hablando. La profesora Senia Abrego tiene la palabra. A continuación, conversaremos sobre el diseño funcional de la evaluación, teorías y modelos claves para la mejora educativa. Explora las estrategias innovadoras y los marcos teóricos que potencian la evaluación educativa con el fin de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar los resultados de los estudiantes. El diseño funcional de la evaluación. Introducción. El diseño funcional de la evaluación se refiere a un marco estructurado que busca optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la implementación de la evaluación efectiva. En este contexto es fundamental comprender las teorías y modelos que respaldan este enfoque, ya que proporcionan las bases para la mejora continua de la educación. A través de esta presentación exploraremos diferentes teorías educativas y modelos de evaluación que permiten crear instancias de evaluación que no solo valoren el aprendizaje, sino que también faciliten el desarrollo integral de los estudiantes. La evaluación según Corombach, diseño funcional. Él lo determina en tres importantes puntos. El primer punto, el concepto de validez. La validez se refiere al grado en que una evaluación mide realmente lo que pretende medir. Corombach destacó que es fundamental asegurar que los métodos de evaluación sean consistentes y se alineen con los objetivos educativos. En el punto 3, Corombach nos dice que es la confiabilidad. La confiabilidad es la consistencia de los resultados de una evaluación. Enfatizó que una evaluación debe proporcionar resultados estables y predecibles a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. En el punto 3, utilización de la información. Corombach argumentó que los resultados de la evaluación deben ser utilizados para mejorar los procesos educativos. Las teorías de evaluación según escriben. Como ciencia de la valoración, él la define en tres grandes
puntos o secciones. Dice, definición de la evaluación formativa versus sumativa, importancia de la valoración. Cuando nos habla de la definición de evaluación, nos dice que es un proceso sistemático que tiene como objetivo valorar mérito o significado de una intervención educativa para tomar decisiones. Según escriben, es crucial distinguir esta evaluación formativa y la sumativa para entender mejor el impacto de un proceso. La evaluación formativa versus sumativa. Según escriben, la evaluación formativa se lleva a cabo durante el proceso educativo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Importancia de la valoración. La valoración implica juzgar la calidad y efectividad de las intervenciones educativas. Escriben, argumenta que es una evaluación efectiva, no solo mide resultados, sino también debe llevar a mejorar en los procesos y productos educativos. Siguiendo con la presentación de nuestro trabajo, el grupo del profesor Araúz, el profesor Darío y mi persona, Senia, concluimos el modelo de Cronbach en los siguientes puntos. La propuesta de Cronbach sobre el diseño funcional de la evaluación representó un aporte significativo al concebir la evaluación como un proceso dinámico, continuo y estrechamente vinculado con la mejora de los programas educativos. Su planteamiento favorece la utilidad práctica de la evaluación al tener un puente entre la teoría y la acción curricular, fortaleciendo el vínculo entre la investigación y la práctica educativa. También presenta limitaciones. Su énfasis en la dimensión técnica de los instrumentos puede dejar en un segundo plano la función formativa y participativa de la evaluación, lo que reduce su capacidad de captar la complejidad de los procesos educativos. En conclusión, el modelo funcional de Cronbach aporta coherencia y solidez a la evaluación curricular, pero su marcada orientación técnico-estadística limita, en cierta medida, la mirada humanizadora y contextual que demandan las tendencias actuales en la educación. Nuestro grupo hace las siguientes conclusiones referentes al modelo de Michael Scriven. La distinción entre evaluación formativa y sumativa introducida por Scriven constituye un hito en la teoría y práctica evaluativa. Su propuesta posicional la evaluación como un proceso autónomo con valor propio. Entre sus fortalezas se encuentra la claridad conceptual para organizar los procesos evaluativos, favoreciendo la comprensión de su función en distintas etapas de un programa y orientando tanto a gestores como a docentes en la toma de decisiones. En síntesis, el aporte de Scriven radica en haber brindado un marco conceptual sólido que trascendió los enfoques reduccionistas de la evaluación, aunque requiere ser articulado con metodologías más robustas para responder a la complejidad de los programas actuales curriculares. A continuación, la presentación del profesor Darío Castillo. Definición profesora, continuando con la presentación del grupo. Mi nombre es Darío Castillo, tengo el agrado de darle continuidad a dicha exposición. En esta oportunidad me ha correspondido hablarle o explicarle o brindarle un análisis sobre el modelo SID de Stuffelbein, o también llamado evaluación para la toma de decisiones. Este modelo fue creado por Daniel Stuffelbein aproximadamente en 1960, 1970
60, 65, inclusive unos artículos hacen mención que ese programa fue creado en el año 1971. Lo importante de dicho programa es el aporte que ha brindado a la evaluación de programas educativos. Dado esto, considero importante hacer mención al concepto de este programa, de este modelo de evaluación, el cual nos dice que es un enfoque integral para la evaluación de programas educativos. No solo se centra en los resultados finales, sino también ofrece una guía continua para la toma de decisiones y la mejora de programas. Es decir, es un enfoque integral porque incluye etapas, el cual puede estar mencionando a continuación, etapas que no solamente se centran en resultados, sino que a través de las mismas va a ofrecer una orientación o va a permitir recabar información para tomar decisiones y dichas decisiones van a contribuir a la mejora continua, es decir, a la forma en que se lleva el programa educativo. Este modelo curricular se caracteriza porque mismo se desarrolla a través de 4 etapas, es decir, una evaluación sistémica, desarrollo un orden lógico. Dichas etapas son las siguientes: el contexto, las entradas, el proceso y el producto. En cuanto al contexto, esta primera etapa se referencia al lugar en el cual se desarrolla un programa educativo. El contexto es el ambiente en el cual se realizan diagnósticos y se obtiene eh, información que nos va a brindar la necesidad latente en el cual va a permitir que haya una sintonía entre los objetivos que se elaboran y el diagnóstico que se ha levantado. En cuanto a las entradas se referencia a las mejoras, hace referencia a recursos, a los insumos que se utilizan para llevar a cabo un programa educativo. En cuanto al proceso, el proceso en sí hace referencia al monitoreo que se va a desarrollar en las estructuras, en las partes de un programa educativo. Esta etapa se caracteriza porque va a permitir el desarrollo del programa y va a permitir también realizar ajustes correspondientes, lo cual va a ser fundamental para la toma de decisiones y para mejorar continuamente el programa educativo. En cuanto al producto, el producto hace referencia a lo que se obtiene, al producto final. Y este producto final debe responder al objetivo y debe responder al diagnóstico inicial que se levantó al momento del contexto. Continuando, con la presentación, según lo realizado e investigado, he concluido que este modelo SIP de Daniel Stuckelman es una propuesta sobre el diseño funcional de la evaluación o modelo SIP. Lo distingue su enfoque integral, constituye un hito en el campo educacional, la posibilidad de evaluación como dinámico y orientado a la mejora continua. Es decir, es un modelo el cual ha aportado mucho y de acuerdo, debido a que es un modelo de evaluación que se desarrolla en un orden lógico, incluyendo un contexto, entrada, sumo, producción, producto final. Es un modelo el cual aporta la ventaja de que se realiza un diagnóstico, de que en cada etapa se va realizando ajustes correspondientes para mejorar. También concluyo que facilita una toma de decisiones más informada y contextualizada, es decir, que en el desarrollo de cada una de las etapas se va acabando las informaciones informadas debido a que se levanta un diagnóstico y con objetivo para luego obtener un producto y conseguir, por decir, comparar los productos en cuanto a los objetivos y el diagnóstico que se ha levantado. También concluyo que es un modelo curricular fundamental, ya que proporciona la base para soluciones sobre el futuro de determinados programas que debe ser extendido y efectivo en el tiempo. Es decir, es un modelo curricular que nos permite determinar si perdón, quiero decir que es un modelo de evaluación que nos permite determinar si un programa educativo debe ser extendido, mejorado o eliminado, es decir, corresponde a las necesidades del contexto.
porque es la finalidad de un programa educativo, de darle solución a una necesidad que se presenta en un determinado lugar. También concluyo que este enfoque es aplicable a cualquier tipo de programa, lo que se convierte en un modelo flexible, versátil para la evaluación. Es flexible porque se ajusta a cualquier nivel educativo y es versátil porque debido a las etapas en su ejecución se desarrollan de forma lógica, es decir, desde un contexto hasta un producto. También concluyo que su principal fortaleza radica en la capacidad de orientar la planificación y la toma de decisiones efectivas. Es decir, que en el desarrollo de esta etapa va a fortalecer, se reorienta la planificación, es decir, si algo requiere ser mejorado, se va a demostrar en cada etapa, ¿no? Recabando la información, por lo cual se dice que es un modelo integral porque está en el desarrollo de la etapa, mejora la evaluación y nos indica qué debe ser mejorado y qué debe ser cambiado o eliminado. Continuando con la presentación, también les voy a hablar sobre el modelo de evaluación curricular de STATE, el cual fue creado por Robert State, que allí su nombre. Dicho autor destaca que su principal aporte consiste en articular una concepción de la evaluación que refleje la complejidad de la particular de los programas educativos, de modo que la evaluación sirva realmente a los problemas e interrogantes que se planteen. Es decir, es un modelo más bien descriptivo, pero a través de la descripción implica poder responder a los problemas que se planteen los profesores o las personas interesadas en un determinado programa educativo. Este modelo de STATE también se centra en la importancia correspondiente, es decir, se va a centrar en la opinión, los juicios que van a emitir las personas. La figura respondiente a los estudiantes, a los profesores o distintos actores que puedan participar en la evaluación del programa educativo. En cuanto a las expresiones prácticas de este modelo, la teoría STATE sugiere capturar voces correspondientes en la evaluación de desarrollo administrativo para identificar mejores en las áreas y desarrollo de estrategias que se alineen con las necesidades reales del estudiante. Es decir, que es un modelo que va a involucrar la participación y en la misma se puedan responder a las interrogantes y necesidades de, por ejemplo, los estudiantes, profesores administrativos en un determinado educativo o institucional. Considero importante también hacer referencia al propósito fundamental. Este programa se centra en describir un determinado programa educativo y a través de la descripción responder a las necesidades que se presenten, en el cual se enfatiza en dos matrices, una matriz descriptiva, una matriz de juicio, en el cual las personas involucradas realizan observaciones con las necesidades que se tienen y también vimos las personas involucradas emiten juicios de valores considerando estándares. Lo interesante de este modelo es en el cual en este proceso se tomen en cuenta los antecedentes del proceso y todas las etapas. Según antes presentado, concluyo que el modelo de STATE modelo que se centra más bien en la definición de programas educativos en el cual se consideran los resultados de los distintos actores que participan o que están involucrados, ya que desde una decisión también pueden decir. También su propuesta distingue entre evaluación formativa, solución para procesos de desarrollo y evaluación formativa orientada al juicio final. Es decir, es una propuesta que busca mejorar la visión a través de las observaciones, un proceso formativo y la formativa. Luego de estas observaciones van a desarrollar finales, determina la efectividad de un programa educativo a través de este modelo. Se orienta a escribir las actividades de un programa educativo. Es decir, como lo mencioné, es un programa descriptivo
en el cual se describe cómo es un determinado programa educativo. También consigue importancia del problema de la teoría, es decir, es un modelo curricular que se centra en responder a los problemas que presentan los profesores más que las teorías son también fundamentales, pero se centra más bien en resolver una. Otra también concluyo que tome en cuenta las diferentes interpretaciones de aquellos que están indicados en nuestro programa, que es un modelo frutal que se centra en escuchar, en tomar en cuenta las opiniones de las figuras que participan en el estudiante, los argumentativos, lo cual de allí se nombra figuras respondiendo, porque toma en cuenta la participación de. También concluyo que este modelo curricular responde a la necesidad de formación a nivel de conocimiento de que se encuentra interesado en programas educativos. Es decir, es un modelo curricular que se centra en responder la necesidad de información, es decir, a través de la descripción de esta información que es recibida por los actores y sea actores que están interesados en un programa educativo. También concluyo que este modelo curricular proporciona a los interesados la experiencia vicaria de programas y los implica en su análisis de situación. Es decir, que es un modelo curricular en el cual le permite a los actores involucrados participar en la materia efectiva, en las situaciones y a la vez también les permite realizar ese juicio de valor sobre un programa educativo. Esa es mi participación sobre estos modelos curriculares, el cual hablaremos de curriculares. Todos son interesantes, pero en este sentido considero el modelo de Daniel Stuffelbein el más adecuado en ese orden lógico, en el contexto de un producto. El modelo STEI es también muy interesante porque eh, esa participación vicaria de observación, múltiples valores, es muy realista. Es una lista cual también debe ser considerado al momento de realizar programas educativos que muchas veces se realizan y no son evaluados, como lo dice está en el documento, determinar si deben ser continuados, terminados, suspendidos o darle contenido. Esa es mi participación, profesora. Gracias por su atención. Siguiendo con las presentaciones, ya casi en la parte final de este material, toca presentar el modelo de cuarta generación de Guba y Lincoln. Guba y Lincoln básicamente proponen 4 elementos que pudiéramos haber sistematizado de esta manera. El fundamento del modelo, técnicas de recolección de datos, la interpretación de resultados y el impacto que eso tiene en la mejora educativa. En la fundamentación del modelo, nosotros podemos encontrar que es el modelo de cuarta generación, se centra en la evaluación constructivista y participativa, propiciando la colaboración entre evaluadores y partes interesadas para asegurar que se den múltiples perspectivas, ¿verdad?, que sean consideradas. En las técnicas de recolección, él utiliza métodos cualitativos y cuantitativos, incluyendo entrevistas a grupos sociales, a diferentes instancias, para recopilar datos que de verdad tengan bastante significación en todo lo que es este elemento complejo, ¿verdad?, del contexto educativo. Tiene la capacidad de interpretar los resultados. El método es muy eficaz en el momento de la interpretación porque mientras más datos tuviste, tienes quizás la cobertura de diferentes aristas, ¿verdad? Entonces esos resultados, desde lo básico hasta lo más complejo, permite hacer una interpretación más real de esa realidad, de esos resultados. Y de hecho, considerando todos estos anteriores,
de que si es un proceso bastante objetivo y científico, lógicamente se debe esperar que se logre tener alguna propuesta para impactar de manera efectiva, positiva, la educación. Aplicando pues el modelo de esa forma ayuda a identificar y desarrollar estrategias que funcionen y puedan tener bastante respuesta a un contexto determinado. Entonces, esa evaluación, ese modelo, ¿verdad? Sabemos muy bien que también absorbe todo lo que es el recorrido de los anteriores autores, los antecesores a estos dos científicos, ¿verdad? Estos pedagogos. Y de hecho, podemos considerar que se puede tener como si fuera una propuesta innovadora y transformadora. Hay un detalle, aunque el tema son modelos clásicos, esta perspectiva rompió con los enfoques tradicionales que había, que se centraban solamente en medición y objetividad. Yo planteo un objetivo, empiezo a hacer mi medición, yo me baso mucho en la parte cuantitativa, pero yo no veo otros conceptos os digo, otras variantes que tienen que estar involucrados en un proceso cuando hacemos una investigación para generar una verdadera evaluación. Entonces, él introduce tres elementos importantes: la parte constructivista, como ya lo señalé, la parte participativa y el diálogo. Eso es muy, muy interesante. Entonces, ese modelo de la obra que se desarrolló en el año 1989, en un documento que él tituló Fourth Generation Evaluation, o sea, cuarta generación de evaluación, de verdad que fue un giro paradigmático. ¿Por qué le puso cuarta generación? Porque él está considerando tres generaciones previas, en donde la primera se basaba en una medición que entendía la evaluación como sinónimo de aplicar pruebas estandarizadas. Bueno, habría que pensar un poco lo que están haciendo con la prueba PISA, si no es eso precisamente el primer modelo al cual Guba y Lincoln hacían referencia. La segunda generación, de la cual Guba conoce bien, está centrada en la descripción, ¿verdad? Buscan documentar actividades, procesos sin profundizar en el significado de los mismos. Y la tercera generación a la cual Guba y Lincoln hicieron referencia es aquel donde hay un corte más técnico, se introducen juicios de expertos, la toma de decisiones fundamentadas en criterios preestablecidos. Y estos todos elementos, pues que de alguna manera, de verdad que estaban carentes de muchas variantes que Cuba y Lincoln consideraron para titular esto el modelo de cuarta generación. Entonces, frente a todas estas perspectivas, este modelo de cuarta generación replantea la evaluación como un proceso constructivo y negociado. Interesante. Ver la evaluación como un proceso constructivo y negociado implica que aquí estamos en un proceso de ir construyendo o mejorando un producto. Y que de hecho en el camino, como estamos trabajando con personas que son partícipes de la propuesta evaluativa que se vaya a hacer, hay que también establecer un negociado. O sea, negociar con ellos implica ponernos de acuerdo tanto en valores, intereses, y que todos en un momento dado tengamos claridad en los significados de todo lo que vamos a considerar. Entonces, acá él sabía muy claramente que lo importante eran los participantes en la propuesta evaluativa. Ellos eran los elementos centrales de todo. Uno de los aportes claves que dieron estos dos personajes en este modelo es que asume que la realidad educativa no es única ni objetiva, sino que está configurada por las percepciones, o sea, la manera como nosotros vemos esa realidad, vemos los elementos. Por eso es importante considerar
todo el engranaje de los actores que participan, porque cada uno puede tener un punto de vista distinto. La idea es ponerse de acuerdo para lograr en un momento dado tener un objetivo, un criterio uniforme. En consecuencia, el evaluador deja de ser un observador externo para convertirse en un facilitador de un proceso de negociación. ¿Qué importancia tiene esto? No llega como juez y parte, sino que interviene, pero hace que todos los que están involucrados, ¿verdad?, se sientan parte y aporten de alguna manera. La información que se construya colectivamente mediante técnicas cualitativas como entrevistas, grupos focales, observación y análisis de discurso, las voces muchas veces no consideradas, que son precisamente los estudiantes, de los docentes, de los directivos y las familias, es importante tener en cuenta. ¿Para qué? Para definir los criterios de evaluación y para poder generar la interpretación de los resultados, porque cada uno de los elementos citados tienen una realidad que los hace tener un rol dentro de todo el sistema. Por eso es importante que se puedan definir los criterios de evaluación para todos y cada uno de estos elementos. De este modo, la evaluación de cuarta generación es concebida como un proceso dialógico, o sea, el diálogo. El objetivo principal aquí no es juzgar la eficacia de un programa o de una práctica, sino empoderar a los participantes y promover aprendizaje organizativo. Qué interesante. Muchas veces, la mayoría de los elementos evaluativos de los programas surgen en oficinas refrigeradas en las mentes de unos académicos que a lo mejor ni siquiera están dando clase en los escenarios que ellos pretenden evaluar. Ya no conocen esa realidad porque se han desprendido de ella. Entonces, la finalidad que yo detecto en este modelo básicamente es tener una práctica emancipadora. O sea, ser muy práctico. Busca generar cambios en la acción educativa a partir del consenso. Todos se sienten parte de algo y todos van a tener toda una disponibilidad de trabajo. ¿Para qué? Eso genera una reflexión crítica y el compromiso es compartido. Si aquí todos salimos a flote, excelente. Si todos nos hundimos, todos nos hundimos.
Muy bien, este modelo de Pérez-Yuste, ¿verdad? Que plantea un modelo integral que combina análisis cualitativo, cuantitativo, enfocado en la mejora continua y la adaptación a contextos específicos. Él destaca la importancia de la retroalimentación para la toma de decisiones. Entonces, involucra contexto y propósito, hace un enfoque integral, utiliza instrumentos de evaluaciones quizás ya más rediseñados, mejor preparados, y luego de eso hace una retroalimentación y mejora pues las condiciones que el modelo en sí tenía o los resultados han arrojado pues un elemento. Según Ramón Pérez Yuste, que tiene un enfoque integral, la evaluación de los programas educativos constituye un campo fundamental dentro de la investigación y la práctica pedagógica, en la medida en que permite valorar la pertinencia, la calidad y efectividad de las propuestas diseñadas para atender necesidades formativas en contextos diversos. Es interesante entender esos tres elementos: la pertinencia, la calidad y la efectividad. Hay que saber el momento preciso para entonces generar la propuesta evaluativa de los programas educativos. Mirando que queremos mejorar la calidad, pero considerando la efectividad. Entre los especialistas de habla hispana que han aportado con mayor claridad a este ámbito, hay que reconocer el aporte destacado de Ramón Pérez Yuste. Las obras de Ramón han consolidado como referentes obligados, han servido de referente para comprender los fundamentos, las fases y los criterios de un proceso evaluativo riguroso y a la vez factible. Él tiene un artículo que él desarrolló por allá por el año 2000, titulado La evaluación de programas educativos, conceptos básicos, planteamientos generales y problemáticas. De repente, en el insumo que nos aportan siempre en UMESIC puede estar dentro de la biblioteca virtual que ellos tienen. Pérez Yuste delimita los ejes conceptuales de este campo. Para él, la evaluación de programas no puede entenderse como un procedimiento aislado ni meramente técnico, sino como un proceso integrado e integrador. Miren cómo funciona eso. Un proceso integral, integrado e integrador. ¿Por qué es integral? Porque contempla la formación completa del educando y sus múltiples dimensiones. Es integrado porque se relaciona con procesos de diagnóstico, planificación, implementación y recursos de la enseñanza. Es integrador porque busca proporcionar información útil que ayuda a mejorar tanto el programa como el contexto institucional en el que se desarrolla. Ahí están los tres elementos, las tres I: integrador, integrado, integral, integrador e integrado. Su obra más extensa, producida en el año 2006, sobre la evaluación del programa educativo, ahí el autor hace un avance más. Sistematiza un modelo de trabajo que ayuda a organizar la evaluación en varias fases. Primera, detección de necesidades. Segundo, el planeamiento. Tercero, el diseño del programa. Cuarto, la evaluación formativa durante la implantación y la evaluación sumativa al cierre. 5 aspectos interesantes que generó, pues, producto de su investigación en esta obra del año 2006. Esta propuesta metodológica o este esquema metodológico evidencia un interés por ofrecer un marco operativo claro. O sea, como que da ya más luces cuál es el camino a recorrer, cuál es el proceso a desarrollar, alejando de propuestas excesivamente sofisticadas que puedan resultar
inabordables en la práctica cotidiana de las instituciones educativas. Eso es muy importante. Generamos una serie de pasos realizables que permitan tener un producto a partir de que estamos dentro de esta realidad, de este contexto, no de algo que no se va a poder, algo tan ambicioso que no se va a poder obtener. El autor insiste que la factibilidad, importante, es un criterio central. Se debe evaluar lo esencial, lo que resulta relevante para la mejora, evitando procesos que consuman más recursos de los que el propio sistema pueda asumir. En pocas palabras, hay que crear un diseño, o él recomienda el diseño que retome con lo que se cuenta, ¿verdad? Y no desgastar el proceso. Al final terminas acabando con la institución y peleándose todo el mundo que participe ahí en el asunto. En cuanto a los métodos e instrumentos, Pérez Yuste apuesta por un enfoque mixto que combine técnicas cuantitativas como cuestionarios, escalas y pruebas estandarizadas con aproximaciones cualitativas, tales como entrevista, observación o análisis documental. Con ello busca ¿qué? Un equilibrio que asegure la validez y la fiabilidad de los resultados. O sea, tener certeza que ha logrado obtener la mayor cantidad de información de esa realidad que se va a impactar, esa evaluación que él va a generar, porque ha logrado conseguir pues, de todas las aristas información valiosa. Y eso nos va a ayudar a tener una riqueza interpretativa que va a ofrecer precisamente esa cantidad de datos que van a tener un carácter más descriptivo y narrativo. Un aspecto de gran interés en su planteamiento en esta dimensión ética de la evaluación, que hay un aspecto ético, que Pérez Yuste subraya la necesidad de que el evaluador sea consciente de las implicaciones que tiene su juicio sobre programas y personas. O sea, hay que tener cuidado. Muchas veces, si somos juez y parte, a veces los evaluadores tienden a influir un poco en esa realidad que se va evaluando. Entonces, él ayuda que hay que tener mucho cuidado. Él destaca la cautela en la comparación de los resultados y compromisos de que la información obtenida sirva para mejorar y no para sancionar sin criterios claros. Un evaluador no puede venir como un inquisidor. La evaluación tiene como finalidad mejorar el producto o un proceso, pero no atacarlo, no destruirlo, sino rediseñarlo, ¿verdad? Su postura otorga al evaluador el rol de mediador entre la búsqueda, el rigor técnico y el respeto por los sujetos y contextos evaluados.
destacar solamente mis conclusiones para los dos modelos que me tocó exponer. En cuanto al modelo de Guba y Lincoln, textualmente, porque no quiero perderme nada, como conclusiones. Uno, introducen un enfoque constructivista que rompe con la visión técnica e instrumental de la evaluación clásica. Dos, su propuesta humaniza la evaluación al priorizar la negociación, término importante, el diálogo y la participación de los actores sociales. Tres, aporta una mirada plural y contextualizada que permite comprender la realidad educativa desde múltiples perspectivas. Cuatro, reubican al evaluador como mediador y facilitador de consensos, más que como juez externo, parecido a lo que hablaba Pérez Yuste. Quinto, favorecen procesos éticos de toma de decisión al considerar intereses y valores de partes implicadas, muy parecido. Sin embargo, demanda tiempo, recursos y alta preparación metodológica para garantizar la calidad del proceso. A diferencia de lo que decía Pérez Yuste, que había que mirar con qué se contaba para aplicar un modelo evaluativo. La búsqueda de consensos puede volverse compleja en contextos con intereses diversos, porque también puede crear conflictos de poder. En síntesis, constituye un avance hacia una evaluación más participativa, ética y dialogante, aunque con retos prácticos en su implementación. En las conclusiones del modelo de Ramón Pérez Yuste, yo creo que yo comenté las dos primeras, me gustaría conversar de la tercera. La combinación equilibrada de métodos cualitativos y cuantitativos fortalece la validez y utilidad de los resultados, aportando una visión más completa y contextualizada de los programas educativos. ¿Verdad? Esa combinación de cualitatividad y cuantitatividad le da mayor validez, fortalece mejor y hace más útil los resultados. El énfasis que el autor otorga a la factibilidad y a la ética de la evaluación es uno de sus aportes más relevantes, pues subraya que evaluar no es un ejercicio de control sancionador, sino una oportunidad para aprender y mejorar y transformar las prácticas educativas. También enfatiza el autor en otorgar a la factibilidad de la ética de la evaluación como uno de los aportes más relevantes, ya lo señalamos. Y por último, un conjunto. La obra de Pérez Yuste ofrece un marco conceptual y metodológico que sigue siendo pertinente y vigente, ya que responde a la necesidad de contar con procesos de evaluación riguroso, accesible y con auténtico sentido formativo. En síntesis, este modelo sigue siendo vigente. Claro, los investigadores, los evaluadores le pondrán su toque muy propio de acuerdo a la realidad que les toque. Un cuadro comparativo que tenemos de los 6 modelos que estuvimos investigando, tratando de responder. El de Cronbach sobre el diseño funcional, en la parte positiva se aporta un método, coherencia
tu enfoque de comprensión e interpretación cualitativa. El aspecto positivo es que captura diversidad de experiencias con enfoques para mejorar. Y lo negativo es que dificulta la posibilidad de visualizar estos resultados. O sea, requiere una alta concentración. Otro elemento, sigo hablando, pero es interesante esto, profesora, no me sancione, no nos sancione. Pero es interesante, si estamos hablando de 6 modelos, unos con sus pros y sus contras. A veces creemos que los dos últimos son los mejores, pero resulta que los modelos se adaptan a algunas realidades. Entonces nos tocaba preguntarnos, ¿cuál de estos modelos serían propios de elegir según un contexto? El modelo SID es ideal para evaluaciones sistemáticas y toma de decisiones en programas complejos. El modelo Scriven y Cronbach es importante que se pueda elegir cuando las bases para la evaluación formativa y es de confiabilidad. Stey, Guba y Lincoln tienen enfoques cualitativos y participativos para contextos sociales. Y Pérez-Yud es un modelo híbrido para programas educativos con enfoques y mejora continua. Miren, ahí está en la forma que pudieran ser utilizados de acuerdo a las realidades que... O sea que si tú haces una investigación, quieres hacer una evaluación de un programa y ya tú determinas, identificas la estructura de ese programa, el diseño de ese programa, nos podemos guiar entonces por estos esquemas evaluativos que están en estos modelos evaluativos. Esta es la biografía en realidad consultada. Hubieron otras biografías que nosotros estuvimos viendo, pero estas son las que puntualmente pues hacen referente al trabajo de investigación que hicimos con respecto a estos 6 modelos, ¿verdad? Clásicos de evaluación.